Antes de que naciéramos, Dios ya pensó en cómo iba a ser no solo nuestro cuerpo, sino nuestras circunstancias, nuestro carácter, nuestro temperamento, para poder hacer algo precioso y algo de enorme valor. Por ello te ha hecho único, no hace copias, no tiene una idea buena y dice, bueno, pues ya que es tan buena la repito. No, ha pensado en cada uno de nosotros de manera exclusiva y única. Ahora, no obstante a que es un gran don, un gran regalo, como otras muchas cosas, pueden ser bien utilizadas o mal utilizadas. Podemos utilizarlas para lo bueno o para lo malo. Y hay cosas que la Biblia nos dice que no debemos de imaginar, que no debemos de ocupar o llenar nuestra mente con ese tipo de pensamientos. Por ejemplo, la preocupación es un mal uso de la imaginación, ¿verdad? El estar dándole vueltas a ideas negativas, a pensamientos catastrofistas en cuanto al futuro, en cuanto a lo que puede suceder, no nos aporta nada bueno. Es más, yo diría que es un síntoma de falta de confianza en los cuidados de Dios, ¿verdad? La consecuencia es que empezamos a sentir ansiedad y miedo. Por ello, la Biblia nos dice que no pensemos en estas cosas de esta manera. La venganza también es un mal uso de la imaginación, el estar cavilando y cómo podría hacer para devolver el mal, para poder perjudicar, etcétera, etcétera. Al igual que ocurre con la lascivia, la lujuria, el mal en sí. Todas estas cosas, ¿me entendéis, verdad? ¿Sabéis por dónde ir? Ya no me explayo más. Astrónomos que están hablando de un mapa del universo, pero si tuviéramos una imagen de lo que es el universo, tenemos una imagen de lo que es una pequeña parte. Si hablamos de nuestra galaxia, que tiene cientos de miles de millones de estrellas como nuestro Sol, y nuestra galaxia es una que ya a mí se me antoja infinita, ¿verdad? Cuando miras el cielo, lo que ves es nuestra galaxia y solo una pequeña parte. Y se me antoja inmensa, ¿verdad? Es solo una pequeña galaxia entre cientos de miles de millones de galaxias. Y ahí estamos hablando de infinitud. Este concepto a mí se me escapa, no entiendo lo que es, lo contemplo, lo entiendo, lo explico de forma intelectual, pero no llego a abarcarlo en mi mente, que es la infinitud, algo que nunca termina, sobre todo algo espacial, algo que ocupa espacio. De igual manera, ¿verdad? Hay cosas como la eternidad o el cielo que no podemos ni imaginárnoslas. Y yo creo que es precisamente por eso, porque la gente no está interesada en el cielo. Ni los creyentes están muy interesados en el cielo. Y yo creo que es que nos resulta tan extraño la idea, tan inimaginable, que no alcanzamos a visualizar lo maravilloso, lo fantástico, lo fabuloso, lo extremadamente bueno que va a ser aquello, y nos aferramos a esta vida y a lo material como si fuéramos a perder algo, ¿verdad? Y así podríamos hablar, tampoco nos podemos imaginar a Dios, por eso Él prohibió que nos hiciéramos imágenes. Cualquier imagen sería menospreciarlo, ¿verdad? Así que no intentes siquiera imaginártelo. Pero igualmente Pablo nos dice que no podemos llegar a imaginarnos cuánto Dios nos ama. El amor de Dios, solo el concepto del amor de Dios nos desborda por lo alto, por lo bajo, por los extremos. No podemos llegar a abarcarlo, a concebirlo en su plenitud. Así que tenemos cosas que no debemos imaginar, cosas que no podemos imaginar, pero hay una tercera categoría de cosas que deberían de ocupar nuestra mente, que deberíamos de estar pensando en ellas constantemente. Y nos dice la Biblia, escribiendo Pablo a los filipenses finalmente: hermanos, pensad en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno, pensad en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. En esto pensad. Y lo que quiero hacer hoy es mostraros la relación entre la imaginación y la fe. Y me gustaría al menos, ayudaros a liberar vuestra imaginación de una manera que nunca antes habéis hecho. Y realmente esto, que iba a decir tan sencillo, no sé si es sencillo en realidad, pero sí que puede marcar una gran diferencia en nuestras vidas. Si dejamos que Dios pueda ampliar la manera en la que pensamos acerca del mundo que nos rodea, acerca de nuestra familia, acerca de Dios mismo, acerca de la iglesia, acerca de mi propia vida, os aseguro
que puede marcar un punto de inflexión y que vuestra vida puede no volver a ser igual de lo que es hoy en día. Para ello quiero compartir 7 lecciones que yo he aprendido a lo largo de mi experiencia, de mi vida, de mi ministerio, y que tomamos de todos los lugares de la Biblia. Hoy no vamos a tomar un pasaje y estudiarlo, sino que vamos a ver de distintas partes de la Biblia lo que ella nos enseña. Y en primer lugar, lo que quiero que sepamos es que mi imaginación da forma a mi vida. Cuando hablo de mi imaginación, estoy hablando de pensamientos, pensamientos que tengo en cuanto a cosas que no son una realidad o cosas que me imagino en cuanto a que pueden llegar a ser. Fijaos que lo que nos quiere decir, o lo que quiero decir con esta primera afirmación, es que lo que pensamos va a afectar, y esto yo lo he compartido en alguna otra ocasión, a la forma en la que nos sentimos. Y la forma en la que yo me siento va a afectar de una forma determinante a cómo yo actúo. De tal manera que si tú quieres cambiar la forma en la que actúas, tienes que cambiar primero la forma en la que piensas. Por eso la palabra de Dios nos dice que nos transformemos, ¿verdad?, renovando por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La forma de cambiar nuestra forma de vivir tiene que ver con renovar, hacer nuevas nuestras formas de pensar, nuestros patrones de pensamiento, los pensamientos que hasta aquí nos han condicionado y que han hecho que nos sintiéramos de la forma en la que nos sentíamos y actuáramos de la forma que estábamos actuando. Para cambiar, para ser transformados, tenemos que sustituir esos viejos patrones de pensamiento por nuevos patrones que encontramos en la palabra de Dios, que es verdad. Dice en Proverbios, porque cuál es su pensamiento, se refiere al hombre en su corazón. Y permitidme aquí una aclaración, por no dar nada por sabido. Yo he repetido, y muchos lo saben perfectamente, pero en la cultura hebrea, para los hebreos, cuando hablan de corazón, no están hablando de lo mismo que nosotros cuando decimos corazón. Uno con el corazón siente amor, siente pasión, ¿verdad? Lo amo desde el corazón o con el corazón. Y ubicamos nuestros sentimientos, el enamoramiento en el corazón. De hecho, en lengua de signos, los sordomudos, cuando quieren decir que están enamorados, tocan el corazón y ponen así ojos, ¿no? Pero señalan el corazón, Sin embargo, para los hebreos, los sentimientos se encontraban un poco más abajo del corazón. Se encontraban en los intestinos. Se le removía el estómago, se le ponía, ¿verdad?, todo ahí revuelto y sentían ahí. Los sentimientos estaban ubicados no en el corazón, sino en las tripas. Y el corazón ocupaba el lugar de la mente. Cuando ellos hablan de corazón, están hablando de la mente, de la voluntad, de donde toman decisiones. Se afirman, se toman firmes, se vuelven firmes en una decisión porque endurecen el corazón. Y por ello, cuando el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, lo que quiere decir no es que he abierto el corazón y los he atesorado y cuánto los amo. No, lo que está diciendo es, he memorizado lo que tú dices en tu palabra para saber lo que es pecado y no hacerlo. Es esto lo que está diciendo. Por ello aquí dice, porque cuál es su pensamiento en su mente, y hay traducciones que lo hacen así ya literalmente, tal es Él. Lo que tú piensas, como tú ves, lo que tú crees acerca de ti, de tus circunstancias, es lo que al final te configura. Y Dios nos dice en su palabra que quiere que entendamos que realmente la forma en la que Él trabaja en nuestras vidas es precisamente a través de nuestros pensamientos. Decíamos, creo que fue el domingo pasado, tú puedes pensar que puedes o puedes pensar que no puedes. En cualquier caso vas a tener razón. Y al final van a ser profecías autocumplidas. Leemos en Proverbios también, y sobre todas las cosas cuida tu mente, porque esta determina el rumbo de tu vida. Una vez más, y fijaos que categóricamente afirma que el rumbo de tu vida viene determinado por lo que ocupa el lugar en tu mente, por tus pensamientos. Me gustaría presentaros algunos dichos, algunas de estas frases célebres de personas que han influido en nuestro mundo. La primera es de Albert Einstein, y él decía, la imaginación es más importante que el conocimiento. La lógica te llevará de un punto A hacia un punto B. La imaginación te llevará a cualquier lugar. La verdadera muestra de inteligencia no es el conocimiento, sino la imaginación. Y Bernard Shaw, el famoso poeta y dramaturgo, decía, la imaginación es el inicio de la creación. Imaginas lo que deseas, deseas lo que imaginas
y creas lo que deseas. Aún algunas más. C.S. Lewis decía, la imaginación es el órgano de la intención. Napoleón decía, la imaginación gobierna el mundo. William Arthur Ward decía, si puedes imaginarlo, puedes conseguirlo. Si puedes soñarlo, puedes llegar a serlo. Y una última, del gran teólogo George Lucas, el creador de la trilogía La Guerra de las Galaxias. Dijo, no puedes hacerlo a menos que lo imagines. Y hay sabiduría en todo ello, pero me gusta, y es lo que venimos diciendo, que no es que sea la Biblia, la palabra, no, pero hay sabiduría en personas que han dedicado sus vidas a pensar, a imaginar, a crear, y que nos transmiten su experiencia. Por eso, lo que tenemos que entender en primer lugar es la importancia de la imaginación y cómo ella va a configurar mi mundo, mi vida. Lo segundo que quiero compartir con vosotros es que imaginar es esencial para vivir por fe. En realidad, no puedes vivir por la fe sin tu imaginación, sin usar tu imaginación. Hebreos 11, sabéis que es el gran capítulo bíblico acerca de la fe. Allí tenemos la lista de los héroes de la fe y comienza dando una definición de qué es la fe. La recordamos, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y notad dos cosas aquí. Primero, y lo hemos dicho ya, que la fe es una forma de ver, tiene que ver con una forma de ver. Y que lo que diferencia la fe de la esperanza es que la esperanza cree que lo que esperamos puede ocurrir. La fe, en cambio, cree que va a suceder. No es una posibilidad, tiene la certeza de las cosas que no podemos aún ver. Y hemos hablado de esto ya, hay dos maneras de ver. Podemos ver a través de nuestros ojos físicos, pero también podemos ver con los ojos del corazón, podemos ver con nuestra mente, podemos ver con la imaginación. Cuando seguimos leyendo en Hebreos 11, nos damos cuenta de que aquellos hombres que están ahí escritos, ¿verdad?, y descritos, se convirtieron en héroes de la fe porque usaron la imaginación. Un ejemplo, cuando Dios cambia el nombre a Abraham, sabéis que Abraham quiere decir padre enaltecido, un hombre que no le hacía honor porque no había sido padre, tenía 75 años cuando Dios le llama a salir de Ur y a vivir por la fe. Y no le da más pistas, sencillamente tiene que depender de Dios para los siguientes pasos. Pero Abraham decide confiar su vida a Dios y deja todo su mundo conocido, su zona de confort, y va a la aventura, ¿verdad? Y en este periodo de 25 años, desde el llamamiento hasta que se va a cumplir la promesa, Dios se le aparece sucesivamente y le reafirma su promesa. En una de estas ocasiones le dice, mira bien el cielo y cuenta las estrellas si es que puedes contarlas, pues así será el número de tus descendientes. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Dios? ¿Os dais cuenta de lo que está haciendo, verdad? Está activando la imaginación de Abraham. Quiere que visualice lo que él va a hacer en su vida. Y para afirmarlo aún más, Dios le va a cambiar el nombre. Y en lugar de padre enaltecido, le pone por nombre a Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Y Abraham, porque creyó a Dios y le creyó la promesa que Dios le hizo, a partir de ese día cambió su nombre. Y empezó a llamarse Abraham. Claro, para nosotros es un nombre y algunos se pueden llamar Abraham y no hay ninguna connotación. Pero es una palabra hebrea que tiene su significado, que la gente entendía. Así que cuando Abraham iba a una nueva tierra, a un nuevo lugar, encontraba una nueva persona, iba a un nuevo negocio y se presentaba, decía, yo soy padre de multitudes. Ahora, imaginaos que alguien se os presenta a vosotros. ¿Y quién eres tú? Yo soy un padre de multitudes. ¿Cuál es nuestra reacción más lógica? ¡Wow! ¿Y cuántos hijos tienes? ¿Cuántas son esas multitudes? Y Abraham tenía que decir, bueno, aún ninguno. Pero Dios me ha prometido que me daría una descendencia como las estrellas del cielo, que no podría contar, como las arenas de la playa. Y eso es lo que él tenía en su mente, lo que llenaba su pensamiento. Él le creyó a Dios. Y estoy convencido de que en muchas ocasiones Abraham fue objeto de la burla de la gente.
En cuanto daba su nombre y decía, yo soy un padre de multitudes, y sabían que la mujer era estéril, que él ya tenía 99 años y que aún no tenía más que a Ismael, se reirían de él, ¿verdad? Pero sin embargo él afirmaba con orgullo, mi descendencia será como las estrellas, ya la he visto, ¿verdad? A partir de ese momento, la vida de Abraham de alguna forma cambió. Y dice la Biblia que ocurrió porque creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Dios de alguna forma arregló los asuntos de la vida de Abraham porque él decidió confiar en él. Una tercera lección es que las grandes vidas se construyen alrededor de grandes sueños. Nadie nace siendo una gran persona, todos nacemos igual. Es verdad que algunos tienen una gran herencia, o tienen muchos medios, o muchos recursos, o mucha fama por ser hijos de. Pero entended que las grandes personas, o ser una gran persona, no tiene que ver con tener dinero, no tiene que ver con fama, no tiene que ver con nada de esto. Hay gente con mucho dinero, muy famosa, de la que la gente se ríe, ¿verdad? De la que la gente hace burla, de que la gente menosprecia, porque son personas chiquitas en cuanto a su personalidad, en cuanto a su grandeza. Ahora, en este sentido, entiendo que la grandeza tiene que ver con aquello a lo que tú dedicas tu vida. Y mi oración por vosotros es la misma que Pablo por los Efesios, cuando les escribe, pido que Dios os abra la mente para que veáis y sepáis lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Notad que de nuevo está hablando de los ojos de la mente, no de ojos físicos, está hablando de usar tu imaginación, y su oración es que seamos capaces de ver el sueño de Dios, su propósito para nuestras vidas. Dios tiene un llamado para cada uno de vosotros. ¿Lo sabíais? Si no, ya no podéis alegar ignorancia, porque os lo digo yo. Dios tiene un llamado para cada uno de vosotros. Y esto quiere decir que Él te ha hecho como eres para algo, con un propósito, con un fin. Y está esperando que tú hagas aquello para lo que tú fuiste diseñado. Y que nadie más que tú puede hacer. Ninguna otra persona puede ocupar tu lugar. Sí pueden sustituirte, pero ser lo que tú eres no, porque tú eres único, no hay otro como tú. Y si quieres entender, la mayoría de la gente se pierde el llamado de Dios, se pierde el propósito de Dios porque se dedican a perseguir sus sueños en lugar de seguir el sueño de Dios para sus vidas. Y si tú quieres que tu vida tenga significado, si quieres vivir una vida en plenitud, tienes que dejar de seguir tus sueños y perseguir el sueño de Dios para tu vida. Porque para eso es para lo que fuiste formado. Es precisamente la razón por la que estás vivo. El resultado de vivir conforme a tu propósito es una plena realización y una gran satisfacción. Lo contrario es una sensación de vacío, de falta de propósito, de inutilidad, de un sinsentido en la vida. Por eso, si no conoces tu llamado, si no puedes soñar el sueño de Dios, realmente aún no estás viviendo, solo estás existiendo, solo estás consumiendo tiempo, añadiendo años a tu vida en lugar de llenar de vida cada uno de tus años, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. En otras versiones dice se desvía o sinónimos parecidos. Me llama la atención esto, ¿verdad? Se desenfrena, se desvía, se aparta del camino. Esto es una definición de pecado, ¿sabíais? El pecado, hamartía, es no acertar en el blanco, es desviarse del blanco. Transgresión tiene que ver con salirse del camino. Y hay muchos conceptos de pecado que tienen que ver con lo que está diciendo aquí. Cuando la gente no acepta la dirección divina, entonces yerra, entonces peca, entonces hace cosas malas para él y para la gente que le rodea. Y eso nos lleva a un cuarto punto. Fijaos, encontramos en Efesios la siguiente verdad, y es que Él puede, se refiere a Dios, hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. El sueño de Dios para mi vida es más grande que mis sueños. Hay una historia que
yo tengo por verídica, Jack Nicklaus, no sé si lo conocéis, si hay alguien muy aficionado al golf, pero está considerado el más grande jugador de golf de la historia por el número de torneos que ha ganado. Él está vivo aún hoy, es un personaje célebre, ¿verdad? Hoy en día, o cuando dejó la profesión y dedicarse al golf, se dedicó a escribir libros y a diseñar campos de golf. Pero durante el momento más álgido de su carrera, cuando era número 1, ¿verdad?, él recibió una oferta de un jeque árabe que quería aprender a jugar al golf con el mejor del mundo, con el mejor maestro. Y entonces le hizo una oferta que no podía rechazar. Era un dinero fácil, ganaba mucho más con esto que con contratos publicitarios que le ataban mucho más a lo largo del año. Así que aceptó, le conquistó, le sedujo el jeque y se lo llevó para que le diera clases magistrales acerca de jugar al golf. Y pasó una temporada en la casa de este jeque árabe, ¿verdad?, enseñándole cada día ciertas habilidades. Al cabo del tiempo, cuando ya fijaron o se cumplió las expectativas y había enseñado lo que podía enseñar, el jeque le dijo que en agradecimiento quería hacerle un regalo y le dijo, bueno, ¿qué puedo regalarte? Esto lo escribe él en su autobiografía. ¿Qué puedo regalarte? Y él, bueno, en principio se sentía ya muy bien pagado, no hacía falta ningún regalo, pero el jeque insistió que por favor no se lo menospreciara porque él quería mostrarle su gratitud por el tiempo que le había dedicado y que realmente se habían llegado a hacer amigos. Así que él le dijo, bueno, pues no, hombre, no quiero ofenderte, pues mira, algo en lo que había puesto los ojos últimamente, un capricho que quería darme, un juego de golf club, unos palos que habían salido nuevos, de la marca Golf Club. Golf club quiere decir en inglés club de golf, ¿no? Y el jeque le dijo, bueno, pues lo tendrás. Se despidieron, él volvió a su casa, a sus cosas, a sus torneos y pasó el tiempo. Ya se había olvidado del jeque, de los regalos, de lo que le había prometido, y un día le llega una llamada de teléfono de este jeque y le dice, mira, te he enviado mi jet privado, va a recogerte para traerte porque quiero darte tu regalo. Y él en principio se mostró a disgusto, no le gustó mucho la idea de invertir tanto tiempo en algo que para él pues tampoco era tan importante. Un juego de palos de golf era un capricho, pero el tiempo que tenía que invertir en el viaje y todo no le iba a compensar. No obstante, pensó que era bueno tener a este jeque de mano porque era un buen contacto para el futuro, para negocios o lo que fuera, y no quiso agraviarlo. Así que accedió y fue allí, y a pie del aeropuerto tenía una limusina esperándole para recogerle. Se baja del avión, sube a la limusina y le trasladan a un campo de golf donde está el jeque esperándole. Un campo de golf nuevo, precioso, con todo detalle, con todo lujo. Y cuando llega, el jeque le muestra y dice, ¿qué? ¿Te gusta? Bien, le dice, hombre, impresionante, ¿no? La verdad es que debía de costar una fortuna. Y dice, ¿qué vas a dedicarte ahora a ser empresario de club de golf? Dice, no, es tu regalo. ¿No me pediste un golf club, un club de golf? Y realmente esto le ocurrió. Pero fijaos, lo que a mí me parece aleccionador es que este hombre, que su fortuna se calculaba en miles de millones de dólares, cuando alguien le pide un regalo, no le escandaliza, no piensa que está abusando de él por pedirle un club de golf. Y lo va a hacer con generosidad y lujo, ¿verdad? Porque entiende que es algo que le honra. Claro que se lo puede permitir, claro que él puede regalarle a quien quiera un club de golf y podría regalarle seguramente alguna isla en algún lugar paradisíaco o cualquier otra cosa. Alguien leía, ¿verdad?, que regaló ahora en una boda una isla, un jugador de fútbol, no sé si Beckham o Ronaldo o alguien de estos, ¿no?, que regaló de bodas una isla. Pues no está mal. Pero es verdad, cuando alguien se mueve en estas esferas, cuando tiene ese dinero y tú le dices quiero un golf club, no está pensando en unos palitos de golf. Él está acostumbrado a pensar en lo grande, a pensar en miles de millones y a invertir. Y posiblemente Amancio Ortega, leíamos en la prensa, que en un día ganó 50 y tantos millones, solo en un día, 50 y tantos millones de euros. A él no le hables de calderilla. Cuando habla de comprar, no está comprando pensando en una roulotte, no está en una tienda de campaña. Él compra los edificios más emblemáticos de cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Y están acostumbrados a pensar de esta manera porque se mueven con el poder que les da el dinero y por tanto
cuando escuchan una petición como esta, no piensan en pequeño, piensan en lo grande. Y en ese sentido, entiendo que de alguna manera Dios también quiere que nosotros nos acostumbremos a soñar en grande, porque esto honra a Dios, porque demuestra nuestra fe, demuestra nuestra confianza en un Dios que es todopoderoso. No obstante, por contra, a nosotros se nos llena la boca diciendo que Dios es grande, es excelso, no hay nadie como tú, y que es todopoderoso, pero luego la verdad, cuando expresamos nuestras oraciones, cuando expresamos nuestras expectativas de lo que queremos que Dios haga en nuestras vidas, expresamos algo bien pequeño, ¿verdad? De un Dios muy raquítico. A veces tiene que ver más con alguien que está en un banco o con alguien que tiene influencia para darme un puesto de trabajo poco cualificado o cosas por el estilo, el típico enchufe de toda la vida. Debemos de basar nuestros sueños no en lo que pensamos que podemos hacer, sino en lo que creemos que Dios puede hacer. No se trata de lo que yo tengo ni de cuánto tengo, sino que el tamaño de mi Dios es el que debe determinar el tamaño de mis metas. Muchos me conocéis de mucho tiempo, ¿verdad? Y me habéis acompañado en un viaje largo aquí en Vigo. Cuando estábamos en Taboada Leal, cuando yo llegué, la iglesia tenía, recuerdo, 11 miembros, ¿verdad? Y siempre recuerdo la primera reunión que tuvimos, el primer culto de bienvenida, que se había preparado una fiesta para recibir al nuevo pastor. Y en aquel culto teníamos 2 personas y 2 niños. 2 personas y 2 niños. Para comer luego vino el marido de la mujer, y éramos 3. Otros, por razones o de que estaban de vacaciones o de enfermedad, ¿no? Posoperatorio, no podían estar. Pero en todo caso era un grupo pequeño. No obstante, desde el principio, algo que teníamos claro es que teníamos que marcarnos metas no en función de lo que teníamos, porque si uno miraba lo que tenía, es que no daba para nada. Realmente, en cuanto a dones, en cuanto a capacidades, para poder ser atractivos, para poder llevar un mensaje de forma que atrajera a la gente. De hecho, empezamos a pensar de qué manera podíamos presentarnos, y yo dije, cantando no, porque pues habría una persona o 2 que podrían cantar, pero la mayoría lo íbamos a hacer francamente mal, y en lugar de atraer, espantaríamos a la gente. Y empezamos con el ministerio de los títeres, en función de esto nada más, de ver de qué forma podríamos trabajar y hacer algo impactante, con un mínimo de calidad. Pero lo que decía que teníamos claro es que no podíamos partir de lo que nosotros teníamos. Y cuando elaborábamos el presupuesto, y Domingo hoy no está aquí, sabéis que tuvo un desprendimiento de retira. Está con un desprendimiento de retira, también mejorando, gracias a Dios. Él lo sabe muy bien, que cuando hacíamos el presupuesto no mirábamos el presupuesto del año pasado e incrementábamos el IPC, sino que decíamos, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer este año? ¿Qué es lo que Dios nos muestra que debemos de hacer este año? Y en base a ese proyecto elaborábamos el presupuesto. Y el resultado es que cada año el presupuesto crecía alrededor de un 33%, ¿verdad? Cada año un 30 y tantos. Al principio es fácil, porque bastaba con que se añadiera una persona a la iglesia para que creciera de forma significativa. Pero cada año hemos ido creciendo a este ritmo. Y de hecho, una cuestión para mí también paradigmática, modélica, ¿verdad?, fue el hecho de que en un momento determinado entendimos que Dios nos estaba mostrando un camino para poder predicar el Evangelio. Creo que os conté alguna vez esta historia. Perdonadme, ya la edad me hace chochear y repetirme, pero por si acaso. En una ocasión recuerdo que en el camino de la iglesia de Taboada Leal a la casa, yo vivía a 900 metros, pues muchas veces era un tiempo de oración, ¿verdad? En una ocasión me dejé algo, no recuerdo qué es lo que me dejé, que iba a necesitar a la mañana siguiente, y entonces pensé, pues en lugar de mañana, que a lo mejor me olvido, voy hoy y lo recojo. Y ya era tarde, era de noche, posiblemente pasaba de las 12. Allí terminábamos muy tarde el culto. Era por la tarde y se alargaba el posculto hasta las 11:30 muchas veces. Y yo recuerdo que estaba en casa o llegando a casa cerca de las 12 y di la vuelta para ir a recoger aquello que me había olvidado. Y cuando llego me sorprendió encontrarme un mundo diferente al que yo estaba acostumbrado. Claro, era un lugar tranquilo, ¿sabéis? En la calle Venezuela, subiendo la escalinata, allí una pequeña plazoleta, estaba ubicada en Taboada Leal la capilla, y generalmente era un lugar muy tranquilo donde nuestros niños jugaban en la acera. Pero de repente me encontré alrededor de unos 200 jóvenes
comprando bocadillos en Epapos y comiéndolos en la acera, llenando la escalinata. Enfrente de nuestra capilla había un local que en un momento en el que necesitábamos expandirnos porque no cabíamos, yo quería alquilar y estaba siempre cerrado. Y un día vi la puerta abierta y me colé y les pregunté, mira, ¿este local está en alquiler? ¿Está en alquiler? Porque lo veo siempre cerrado. Y dice, no, lo que pasa es que abrimos a la 1 de la madrugada, era un club de salsa, un pub de salsa, ¿no? Y abría a la 1 de la madrugada. Y en ese momento pues estaba abierto, o sea que debía ser sobre esa hora, y había gente tomando copas, era verano, en la calle, y se escuchaba la música de discoteca. Y bueno, me encontré, no quiero alargarlo mucho más, pero gente revolviendo en los contenedores, buscando comida y otras cosas. Y de repente vi un mundo que me resultó impactante por lo desconocido. No estaba acostumbrado ni a ese ambiente de multitud de jóvenes, ni la discoteca funcionando, ni la gente rebuscando en la basura. Y de repente sentí como que, fíjate qué paradoja, estamos ocupando el mismo lugar, los hijos de Dios y el mundo, entended estos términos, pero no nos vemos. Y cuando la iglesia está predicando el Evangelio, no hay nadie para escucharlo más que los hijos de Dios. Y cuando el mundo está en este espacio necesitando escuchar un mensaje de esperanza, los hijos de Dios están durmiendo. Y vi tal paradoja que me inquietó esto en el corazón y empecé a preguntarle a Dios cómo podíamos hacer coincidir nuestros dos mundos, cómo podríamos hacer coincidir la iglesia y el mundo, en un lugar donde el mundo no se sintiera agredido, porque a veces os encontráis, ¿verdad?, que hablamos y la gente responde con rechazo, o se siente agredida o con desconfianza y se cierra, porque hay recelo hacia lo que no sea católico romano y por tanto si es una secta, hay miedo a lo desconocido, miedo a entrar en nuestras iglesias, a veces también por la propia construcción, que parecen más cuevas que otra cosa, ¿verdad? En los peores locales, en los más baratos, en los barrios más humildes, y a veces es que da miedo ir a estos lugares. Y fruto de esto, la imaginación me llevó a pensar un lugar donde cualquier persona en el mundo entra como si fuera en su casa, con toda confianza y tranquilidad, sabiendo que no va a ser rechazado y que está como en su casa. Y dije, eso es una cafetería. Y fruto de eso buscamos hacer una cafetería. Y lo que quiero deciros es que, en principio, el grupo que estábamos en este momento en Taboada Leal, no éramos siquiera autónomos financieramente. Lo que nosotros teníamos no llegaba para cubrir nuestras propias necesidades, de tal manera que estábamos recibiendo ayuda desde el MEN, ¿verdad?, para cubrir nuestro presupuesto, una cantidad que iba menguando cada año, pero en una cantidad sin la cual no podíamos cubrir nuestros gastos. Y a pesar de que lo que teníamos ni siquiera llegaba para decir, bueno, pues ya nos autofinanciamos, aún con esa situación de saber es que lo que tenemos, lo que juntamos, no llega para nosotros mismos, decidimos comprar un local. Hay iglesias que viven toda la vida de alquiler, ¿verdad? Nosotros dijimos, no, nosotros somos más chulos. No, no es verdad, no fue por chulería. Pero entendimos que era una cuestión de mayordomía, de utilizar bien los recursos que Dios nos daba, y que alquilarlo era un poco como tirar ese dinero. Decíamos, bueno, es un bien que va a quedar, vale la pena esforzarse, ¿verdad? Y bueno, entendimos que era el camino que teníamos que tomar. Y decidimos hacerlo. No voy a alargarlo más de las dificultades que surgieron, de lo que nos dijo el director del banco en cuanto a nuestra fe. Dijo, bueno, si queréis que yo crea en vuestro proyecto, demostrarme que vosotros creéis, y nos pidió que las familias de la iglesia avalaran el préstamo con sus hipotecas personales, con sus viviendas personales, con sus nóminas. Y bueno, gracias a Dios estos irresponsables decidieron avalarlo, porque sinceramente a mí me daba pánico. Lo ocultaba, lo disimulaba, pero sobre todo esto me puso una losa sobre mis hombros. No obstante, bueno, el resultado fue que fue adelante. El hecho de que luego haya cerrado es otra historia, para otro día. Lo que quiero decir es que realmente cuando le creemos a Dios, un grupo de personas, posiblemente una de las iglesias más pequeñas de Vigo, pudo hacer algo que nos creíamos imposible, o que muchos dirían es imposible. Imposible para los hombres, sí,
pero para Dios no hay nada imposible. Y lo que muchas veces decimos, para mí es una realidad. Si Dios te da la visión, Él te da la provisión. No temas por los recursos, de dónde vendrán, las fuerzas que necesitas. Si Dios es el que te llama, Él se encarga de todo lo demás. Y cuando dice que si buscas primeramente su reino y su justicia, todas las demás cosas se te darán por añadidura, créetelo, porque es así. No tienes que preocuparte por todo lo demás. De hecho, yo me había hecho un plan de trabajo y decía, bueno, es que, y de alguna forma también me sirvió para convencer a la congregación, que esto es fácil, porque si hacemos esto y vendemos tantos cafés al día y no sé qué, esto es muy fácil. Yo lo veo ya, está chupado. Bueno, gracias a Dios que Él proveyó milagrosamente de otra manera. Porque si llega a ser por mis previsiones empresariales, habríamos ido a la quiebra. No solo la iglesia, las familias, habría sido un desastre. Pero lo bueno es que Dios es Dios, ¿verdad? Y leíamos esta mañana un texto que para mí es importantísimo. En Primera de Pedro 2, no sé si lo recordáis, lo leíamos esta mañana, y verso 6. Justo antes de que Paco dijera, este texto me encanta. Pues a mí justo donde se quedó, el anterior, es el que de verdad me conmueve. Y el que en Él creyere no será avergonzado. El que en Él creyere no será avergonzado. Pudimos haber quedado en vergüenza, pudimos haber quedado mal delante del banco no pudiendo pagar la hipoteca y llevando todo a un desastre económico y las familias perdiendo sus viviendas, siendo desahuciados, todo por la idea de un ilusionario, ¿verdad? Pero porque le creímos a Dios, porque creímos que Dios nos estaba dando una visión y nos estaba dando un llamado y le respondimos con valor, Él no dejó que fuéramos avergonzados. Y una hipoteca que teníamos que pagar en 17 años, la terminamos en 7 años. Dios da la provisión. Una quinta idea que quiero compartir con vosotros es que la duda es el enemigo de la imaginación. La duda y el miedo neutralizan lo que Dios quiere hacer en tu vida. Soñar, desde luego, requiere valor. ¿Sabéis por qué la mayoría de la gente no tiene sueños para su vida? Porque tienen miedo a fracasar y permiten que el miedo les domine y les paralice. Si os dais cuenta, es común de los niños y hasta de los jóvenes la utopía. Los niños son enormemente creativos, usan constantemente para todo la imaginación. Cuando era niño yo, mis juguetes eran las pinzas de colgar la ropa de mi madre. Con ellas colocaba una en horizontal, la otra la pinzaba así, y era un jinete, un vaquero. Y hacía allí verdaderas batallas de soldados, de vaqueros contra indios, Y con eso, como con todo, con una caja de cartón, el anuncio este que es tan fabuloso de niño gritando, ¡un palo! Es que eran nuestros juguetes, ¿verdad? Con ellos hacíamos espadas láser o lo que hiciera falta. Pero los jóvenes comparten esta capacidad creativa, esta utopía de creerse que pueden cambiar el mundo. Sin embargo, cuando vamos creciendo, vamos aparcando la imaginación, vamos dejando de creer que las cosas pueden ser de otra manera y asumiendo que las cosas son como son, ¿verdad? Y a vivir la realidad que nos ha tocado y a dejar de creernos que podemos hacer algo significativo en este mundo, en esta historia, en esta generación. Me llama la atención que en Beach precisamente algo que se repetía con mucha frecuencia es el hecho de que Dios está buscando, llamando a una generación ¿verdad? Y es verdad, cada generación tiene que repetírselo. Lo que me preocupa es que esté buscando en los jóvenes esa generación y haya pasado ya de nuestra generación porque no queremos escucharle, porque nos hemos acomodado a nuestra realidad, porque hemos dejado de soñar, de esperar que Dios quiera hacer cosas grandes en nuestras vidas y a través de nosotros. Fijaos que esto nos lleva a atascarnos en nuestro status quo, que es una expresión latina que quiere decir el desastre en el que estamos, ¿verdad? Y no nos imaginamos ya lo que podría ser, sino solo lo que es. Y por cierto, cuando hablamos de valor, si os dais cuenta, el valor es precisamente hacer lo que te da miedo, hacer lo que temes. Si no tienes miedo, no hace falta valor. La valentía solo se manifiesta cuando algo te da mucho miedo y sin embargo lo haces porque es lo que hay que hacer, porque es lo correcto. Si esperas a dejar de tener miedo para hacerlo, nunca harás nada, porque el miedo no se va a ir, el miedo está ahí. Y de hecho, en cada cosa que ha requerido fe por mi parte que yo haya hecho,
Cada cosa de esas que no tenía todo atado y que lo podía ver con mis ojos, sino que requería saltar al vacío, siempre ha estado presente en mí. Os lo decía hace un momento, cuando fue este tema, para mí fue una losa el pensar que si aquello fallaba iba a arruinar a varias familias. Y esto me implicó, me hizo que me desgastara en aquella empresa. Pero la realidad es que vivía con esa espada de Damocles, con miedo a que aquello no funcionara. Pero sin embargo decidí ir adelante, decidí hacerlo de todas maneras, porque no quiero que el miedo domine mi vida. De modo que cuando tengo miedo, avanzo más allá del miedo y hago lo que tengo que hacer. Y lo que he experimentado en mi vida es que entonces Dios se manifiesta. Hemos tenido más experiencias que el tiempo no nos da para compartir, donde llegar un momento de encontrarte en el precipicio y decir, ¿y ahora qué hago? Retrocedo, pero ya el coste de retroceder es muy alto y entonces decidir, bueno, no, vamos a hacer lo que sentimos que Dios quería que hiciéramos y tirarnos. Y entonces aparecer la provisión, entonces ver el sustento de Dios de forma milagrosa. La duda es enemiga de nuestra imaginación. Por eso tenemos que movernos en contra de nuestros miedos y de toda la inseguridad que sentimos y decirnos, voy a hacerlo, voy a ir a por todas. Fijaos lo que dice Santiago. Si a alguno de vosotros le falta sabiduría y conocer lo que Dios quiere para su vida, pídala a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos sin limitaciones y sin hacer reproches. Pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar que el viento lleva de un lado a otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor. Y esto es lapidario y me parece terrorífico. Lo que dice, quien es así, quien pide con dudas, que no espere recibir cosa alguna del Señor. Dios no responde, no bendice la incredulidad. Al contrario, lo que Él bendice es la fe. Cuando ponemos nuestra vida en sus manos, cuando decidimos creerle a Él y cuando nos la jugamos por Él. Por eso tenemos que creer y desterrar las dudas. Y ¿sabéis lo que tiene realmente sentido y que hemos dicho en alguna ocasión? Lo que realmente es de sentido común es dudar de nuestras dudas y creer en nuestras creencias. Pero lo más común, lo que generalmente hacemos es lo contrario. Creemos nuestras dudas y dudamos de lo que creemos. Por eso nuestra imaginación va a estar gobernada o bien por el miedo o por la fe. Y esa es una elección nuestra. No es algo que viene determinado desde fuera. Yo voy a decidir si quiero que me gobierne el miedo o, como dice la Biblia, voy a vivir por la fe. Si dejas que te domine el miedo, vas a vivir estresado, preocupado y ansioso todo el tiempo. En cambio, cuando decides vivir por la fe, confiando en Dios, sabiendo que todo es posible con Dios y que con Él le podemos hacer frente a toda circunstancia, entonces tu imaginación dirá lo que va a suceder y te moverá hacia adelante. Hay una historia en el Evangelio de Marcos de un padre que viene a pedir ayuda a Jesús porque su hijo está siendo gravemente atormentado por espíritus, ¿verdad? Y en un momento le dice el padre, conocéis la historia, ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó, sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Y me encanta especialmente la autenticidad, la honestidad de este hombre que dice, Dios, yo creo, pero tengo muchas dudas. En otras versiones dice, ayúdame a confiar más. Y la respuesta de Jesús, notad, ¿cómo que sí puedo? No, te estás equivocando de pregunta. La cuestión es que todo es posible si uno cree. Y eso es lo que provoca que este hombre le diga, creo, ayúdame a superar mi incredulidad, mis dudas. Y Jesús entonces responde, es suficiente la fe que tienes. Y entonces sana al hijo en ese mismo momento. Ojalá alguien me hubiera enseñado a mí cuando era jovencito, ¿verdad? Que no tengo que tener todas mis dudas resueltas, ni respuestas para todas mis preguntas para seguir a Jesús y disfrutar de todos los beneficios de ser un seguidor suyo. Llevo andando en los caminos del Señor toda mi vida
He nacido en un hogar de creyentes y aun cuando evidentemente la decisión personal que yo tomé fue a los 17 años, aunque a los 8 años yo también hice una oración y para mí fue un punto crucial. Luego tuve mi adolescencia rebelde, pero a los 17 me reafirmé y entregué mi vida de una forma radical al Señor. Y sin embargo, digo, desde pequeñito crecí escuchando la Biblia, conociendo acerca de Dios y estoy lleno de dudas y preguntas. No las voy a compartir porque no son de edificación, pero hay un montón de dudas que aún tengo en cuanto a tantas cosas, en cuanto a tantos temas, que decido seguir adelante a pesar de no saberlo todo, porque no necesito comprenderlo todo, ni entenderlo todo, ni tener todas las respuestas para disfrutar de saber que Dios es bueno, que yo estoy en sus manos, que su propósito es agradable, bueno y perfecto. Y aunque no entienda por qué ocurren ciertas cosas o para qué, y no pueda ver el plan de Dios y solo vea cables cruzados, ¿verdad? Y cosas aterradoras, valles de sombra de muerte, yo confío, sé que estoy en sus manos, ¿verdad? Y descanso en ello. Y es que no necesitas entenderlo todo para poder disfrutar los beneficios de algo. Yo no entiendo cómo es que las imágenes pueden viajar por el aire, pueden atravesar mi cuerpo, las paredes y llegar a mi televisión, pero disfruto viendo una buena película. Sobre todo antes que había aquellas antenas. ¿Cómo? ¿Alguien lo puede explicar? ¿Alguien sabe cómo funciona esto? No entiendo cómo puedo marcar un número de teléfono en mi teléfono y hablar con alguien en el otro lado del mundo. No entiendo cómo funciona esto de que mi voz se reproduzca en un aparato sin ningún tipo de hilo a miles de kilómetros de distancia y de forma instantánea. No entiendo cómo esto puede ocurrir, pero esto no me impide tener mi propio móvil y utilizarlo cuando lo necesito y disfrutar de todos sus beneficios, ¿verdad? De igual manera, no tenemos que tener resueltas todas nuestras dudas, no tener respuestas para todas las preguntas que nos hacemos para poder vivir por fe. Como este padre podemos decir, creo, Señor, ayúdame a superar mi incredulidad. Y Dios dice, es suficiente. Cuando Jesús quiere poner un ejemplo de la fe necesaria para mover una montaña, ¿recordáis? Dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, y cuando aquellos que no somos de campo buscamos a ver a qué se refiere con un grano de mostaza, ¿por qué un grano de mostaza y no una pepita de girasol? Es que el grano de mostaza es la más pequeña de las simientes que hay en Palestina. Y por tanto lo que está diciendo es que basta lo más pequeño, tiene que existir, pero una vez que existe lo más pequeño para poder hacer que una montaña se cambie de lugar. Algo tan grande como esto. No hace falta ser un gigante de la fe, no hace falta tener mucha fe, no se trata de cantidad, se trata de creer en Dios a pesar de mis dudas. Y basta ese poquito para que ocurra lo que Dios puede hacer. Y lo que Dios puede hacer es todo, porque para Él no hay nada imposible. Imposible. No sé si has clamado alguna vez a Dios así. Quiero creer, ayúdame con mis dudas. Si no lo has hecho, hoy es un buen momento para que puedas hacerlo, ¿verdad? Una buena oportunidad. Una de las cosas que ocurre debido a la duda, al miedo, a las preocupaciones, es que la visión empieza a disiparse. Mucha gente tiene una gran meta, un gran sueño, una gran causa por la que vivir, pero con el tiempo esta empieza a tener fugas y se va desinflando. Es como cuando compras un globo de estos inflados con helio, que flotan. Si lo habéis comprado y lo habéis llevado para casa, habréis observado que al cabo de 2 o 3 días empieza a desinflarse sin que nadie lo haya pinchado. No tiene fugas aparentemente, pero empieza a arrugarse y a bajar, ¿verdad? Está deprimido, ¿eh? Y algunos viven así, como este globo, emocionalmente desinflados. Así que lo que tienes que hacer es recargar, alimentar tu sueño. ¿Y cómo hacemos esto? Pues mira, la clave para recibir ese alimento espiritual es tener un tiempo a solas con el Espíritu Santo de Dios y con la palabra de Dios. Un tiempo en el que leas la palabra de Dios, escuches la voz de Dios y le hables en oración. Y eso renovará tu visión. No es tan complicado, no es tan difícil. Se trata de apartar un tiempo cada día. No se trata de mucho tiempo, se trata de un tiempo. Os digo que invertís mucho más tiempo en ver anuncios en televisión, en no pensar en nada, que lo que hace falta para tener un encuentro con Dios significativo. Es querer.
Termino ya, me quedan 2 puntos nada más, voy a ir rapidito. En sexto lugar, el desarrollo de mi carácter aportará claridad a mi visión. Si sientes que no puedes ver el propósito de Dios para tu vida, que no está nada claro lo que Dios pide de ti, lo que necesitas hacer es concentrarte en madurar, en crecer espiritualmente. Cuanto más maduro o madura seas, más claramente vas a entender las cosas y más clara será la visión. Esto es de lo que habla Pablo cuando escribe en su segunda carta, Pedro, y dice: esforzaos por añadir a vuestra fe virtud. Fijaos que el fundamento de la vida cristiana es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero dice que además de la fe hay otras cosas que tienes que añadir a tu vida. Y por tanto dice que a vuestra fe añadáis virtud. Es decir, que hagáis cosas buenas. A vuestra virtud, entendimiento. No basta con ser muy espirituales, no basta con sentir mucho las cosas, no basta con adorar fervientemente. Hay que entender, orar en el espíritu, pero también con el entendimiento. No tenemos que apagar esta faceta o esta parte, porque si no es fácil desviarnos hacia los errores y llegar a lugares donde para nada está Dios, ¿verdad? Continúa, al entendimiento, dominio propio, al dominio propio, constancia, la constancia, devoción a Dios. Si os dais cuenta, son cualidades del carácter. Y por tanto estaba hablando de construir nuestra vida de forma que vayamos creciendo espiritualmente. Y si añades virtud, entendimiento, dominio propio y constancia en tu vida, que son frutos del Espíritu Santo, vas a estar creciendo espiritualmente, siendo cada vez más maduro. Continúa diciendo Pedro: a la devoción de Dios, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Fijaos, ¿de qué está hablando aquí? Ya lo hemos comentado en algún mensaje. Está hablando de ministerio, de servir a Dios sirviendo a los demás. Y para crecer, sin esto no vas a crecer, vas a tocar techo muy pronto, tienes que involucrarte en el servicio a los demás, en el servicio a Dios sirviendo a los demás. Y dice, continúa el verso: porque estas cualidades, si abundan en vosotros, os harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que seáis inútiles e improductivos. Y esta es mi meta para cada uno de vosotros. Como vuestro pastor, alguien que está comprometido, responsable de vuestro crecimiento espiritual, mi meta es que podáis ser productivos y útiles, que tengáis vidas significativas. En cambio, dice, el que no las tiene, estas cualidades de carácter, es tan corto de vista que ya ni ve. Y el problema de que no seas capaz de ver qué es lo que Dios quiere de ti, que no puedas ver el sueño de Dios para tu vida, tiene que ver con que necesitas crecer, necesitas madurar. Y por último, si el sueño es de Dios, de alguna forma se conectará con tu iglesia y con el plan global de Dios. Dios no te creó para vivir una vida centrada en ti mismo, donde te levantas cada mañana para ir a trabajar, estás 8 horas, llegas a casa cansado, te sientas a cenar viendo la televisión, un ratito te vas a dormir para levantarte a la mañana siguiente para ir a trabajar, llegas a casa por la noche después de haber trabajado todo el día agotado, te sientas a cenar viendo un ratito la televisión para acostarte, para recuperar fuerzas para el día siguiente volver a ir al trabajo, así hasta la jubilación, y si has acumulado un poquito de dinero, poder disfrutar de esos últimos años, lo que los achaques y la enfermedad te permita para luego morirte. No, ¿esta qué clase de vida es? Para esto Dios no te ha formado. Esto no es el propósito y sentido que tiene tu vida. Fijaos, después de la resurrección de Jesús y justo antes de que regresara al cielo, Él compartió con sus discípulos lo que era su gran sueño. Y nos dice en Mateo: id pues y haced discípulos a los habitantes de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto se llama la Gran Comisión y son las últimas palabras de Jesús antes de volver al cielo. Es su legado, su testamento, sus últimas voluntades. Y hoy, de hecho, nosotros estamos aquí
Porque hay quien se tomó en serio la gran comisión y ha predicado el Evangelio, de modo que nosotros lo escucháramos y respondiéramos afirmativamente y hoy pudiéramos contarnos dentro de la familia de Dios. Y por esa razón, porque aún hay mucha gente que no conoce el Evangelio, las buenas noticias del amor de Dios, es que seguimos predicando el Evangelio, seguimos abriendo iglesias en Orense, en Puentareas, en Santiago, en Negreira, y queremos seguir en Redondela, Bayona y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Porque creemos que realmente esta es la voluntad y el propósito de Dios, el propósito de toda la historia. Y no hay nada más grande en el mundo a lo que podamos dedicar nuestras vidas. Fijaos que llevamos 2000 años de gran comisión, ¿verdad? Aproximadamente. Y en estos 2000 años, hoy hay en el mundo 2.300 millones de cristianos. No hay ninguna organización, no hay nada en el mundo más grande que la Iglesia, que la familia de Dios. De hecho, es mucho más grande que China e India juntos, que son los dos países más superpoblados del mundo. No hay nada que se le pueda comparar. Y si Dios tiene un sueño para tu vida, sin duda alguna, ese sueño va a tener que ver o desempeñar un papel y estar conectado con su plan general, con la extensión de su reino, con la edificación de su iglesia, con el crecimiento de su familia. No hemos sido puestos aquí en la tierra para vivir para nosotros mismos. Mirad este último versículo. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. Y esto es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y dejadme darlos, para terminar ya, algunas preguntas para que podamos encontrar el sueño de Dios para nuestras vidas. Muy sencillo, pero a mí me son muy útiles. ¿Y si intentara esto, o probara aquello, o empezara aquello otro? Y empiezas a estar abierto a nuevas oportunidades, a no conformarte con lo que ya conoces, con lo que ya has vivido, con lo que estás viendo. ¿Y si empiezas a soñar? La segunda pregunta, ¿por qué no? ¿Ves algo que no se está haciendo o que se podría hacer mejor? ¿Por qué no hacemos algo para los ancianos? ¿O por qué no buscamos tener pisos de acogida para personas necesitadas? ¿O por qué no hacemos algo más para dar a conocer el Evangelio a quienes aún no conocen a Jesús? ¿O por qué no? Mirad, yo tengo algo claro. Cuando Dios te permite ver algo que no se está haciendo, que se podría hacer mejor, cuando Dios es el que pone esa visión en ti de ¿y por qué no hacemos esto? No es para que tengas información privilegiada, sino que te está invitando a unirte a Él, a colaborar con Él en la obra. Y te está llamando. ¿Recordáis Isaías? También le presenta una necesidad. Yo tengo que ir a este pueblo y notificarle, ¿verdad?, que van camino de perdición. Pero ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Y entonces Isaías se siente comprometido y dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí. Yo soy dispuesto a dejarlo todo por ir a donde tú me digas y hacer lo que tú quieras que haga. Y esa es la respuesta que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Y nos lleva a la tercera pregunta, ¿por qué no yo? ¿Qué está impidiendo que tú te involucres en aquello que Dios está mostrando o enseñando? Mucha gente pregunta, ¿por qué si existe Dios hay mal en el mundo? ¿Por qué hay hambre? ¿Verdad? ¿Por qué se mueren niños de África de enfermedad, de hambre? ¿Por qué hay tanta corrupción? Bueno, os voy a decir por qué. Antes veíamos un texto muy clarificador en la Biblia, en Proverbios 29:18. Cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, no tiene freno. Hacemos lo que nos apetece, lo que queremos, y porque somos egoístas terminamos acaparando y haciendo mal a los demás sin importarnos. No es que no haya Dios, es que está el hombre. Por eso ocurre lo que ocurre, porque hacemos lo que Dios no quiere que hagamos, ¿verdad? Pero en todo caso, al mismo tiempo, entiendo que si bien la causa es la maldad del propio hombre, la situación perdura porque Dios está esperando que sus hijos, que tú y yo, imaginemos las soluciones. Que empecemos a pensar en cómo Dios quiere dar una respuesta a este mundo enfermo. Y tal vez Dios quiera usarte de una manera que nunca imaginaste para marcar una diferencia en el mundo. Así que, ¿por qué no? ¿Por qué no tú?
Ora y pídele a Dios dirección, no mirando lo que tú puedes hacer, sino lo que Dios puede hacer. Deja que el tamaño de Dios determine el tamaño de tus sueños y actúa contra tus miedos, contra tus dudas, porque todas las cosas son posibles para Dios. Dios está buscando, estoy convencido, porque lo dice la Biblia, gente que esté cansada de pensar en poco, de tener pequeñas metas, de tener sueños centrados en uno mismo. El sueño de Dios, la visión de Dios, la meta de Dios para tu vida es tan grande que estoy convencido de que ni podemos imaginárnosla. Pero Dios está buscando personas que den un paso adelante, que vayan. Y os digo que yo estoy en ello. Os digo de verdad, sinceramente, que ni siquiera sé lo que esto significa o implica. Os digo con sinceridad que me asusta, pero quiero ser parte del plan de Dios. Y os invito a que no os quedéis atrás, a que oréis y le preguntéis y le pidáis a Dios que os muestre el sueño que tuvo cuando os formó. ¿Para qué estáis aquí? Vamos a orar. Padre, y te damos muchas gracias, Señor. Queremos bendecirte y sabemos que todo lo que tenemos, todo lo que somos, nuestra propia existencia te la debemos a ti y que responde a un propósito, que tú has soñado con algo. Padre, queremos de verdad que puedas hablarnos, que tu Espíritu Santo nos comunique aquellas cosas que entre tú y el Hijo estáis hablando acerca de nuestro futuro y que podamos participar en tu plan, que podamos hacer aquello para lo que tú nos has hecho, aquello que estás esperando que nosotros hagamos. Y ayúdanos a tener valor y determinación para no ser frenado por el miedo ni las preocupaciones, sino hacer aquello que estamos llamados a hacer, sabiendo que tú darás la provisión. Que contigo podremos hacer frente a cualquier circunstancia, que todo lo puedes y nada hay difícil para ti. Padre, queremos creerte y queremos vivir por fe. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor os bendiga.